Buenos días, hermanos, y bienvenidos a nuestro servicio. Les quiero pedir que me acompañen con una pequeña oración para así poder abrir nuestro servicio de hoy en día. Pónganse de pies, hermanos. Gracias. Dios Padre, te damos gracias por este glorioso día, por este día tan hermoso, Señor, en el cual nos has permitido amanecer. Gracias por tu amor, por tu gracia, Señor, por tu misericordia con nosotros. Gracias por nuestro trabajo. Gracias, Señor, por la comida que pones en nuestras mesas todos los días, porque no pasamos hambre, por nuestros hogares, porque no pasamos frío. Te damos gracias, Señor, porque tú provees por nosotros todos los días. Te pedimos, Señor, que tú guardes y protejas de cada una de nuestras familias, Señor, aquí de nuestra congregación. Yo te pido por mis hermanos, que tú les cuides, que tú les protejas. Yo te pido, Señor, por mis hermanos que nos acompañan desde casa, que no han podido asistir al servicio, Señor, por razones de salud, porque son un poco más vulnerables. Pero te doy gracias por sus vidas, Señor, y yo te pido que tú continúes allí en sus hogares ministrándoles, Señor. Que tú hables y toques sus corazones, Señor, que esa llamarada no se apague, Señor. Yo te pido también, Señor, por esas familias que han sufrido pérdidas de algún ser querido, de algún ser amado. Es tan fuerte, Señor, perder a alguien al que tú amas. Y yo te pido que hay millones de familias que han sufrido pérdidas. Y yo te pido, Señor, que tú seas su refugio, que tú seas su fortaleza, que tú seas su resignación. Oh Dios Padre, gracias, Señor, por mi pastor, su familia, su esposa y sus hijos, Señor. Cuida y protege de ellos, Señor. Continúa, Señor, guiándoles, Señor, en esta obra. Dales fortaleza, dales sabiduría, Señor Jesucristo. Continúa, Señor, bendiciéndoles todos los días de sus vidas, Señor. Te pido, Señor, por mi hermana Ariana, que tú, Señor, bendigas su voz, Señor, que tú le guardes siempre, Señor, y que tú la dirijas, Señor. Te doy gracias por este día. Tú guarda y protege de nosotros, Señor. Amén. Uno, dos. Uno, dos, uno, dos. Les pedimos disculpas, hermanos. Again, la tecnología es maravillosa, pero en veces puede ser un poco tedious. Ok, comenzamos. De su casa. Amor.
Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, en la casa de Dios, en la casa de Dios. Fiesta de gloria del que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios. ¿Quiénes están contentos en esta mañana? Amén. Sí, Señor, tú eres poderoso, increíble.
Gloria. Sí, Señor. Gracias.
Señor. Glorioso eres. Sí, Señor. Y cansado del peso cargar, Cristo nos llama. El camino estás, sin saber hacia dónde mirar, Cristo nos llama. Tú diste a tu Hijo en esta cruz y nos diste una vida nueva, Señor. Borraste nuestros pecados. Si eso no es amor, yo no sé cuál es. Es nuestro Salvador, canta aleluya, Cristo vive. Nadie es más grande, solo Él es Señor, canta aleluya, Cristo vive.
Sí, Señor, tú sigues viviendo, Señor. Tu presencia está aquí, Señor. Tú vives en nuestros corazones. Sí, oh glorioso. Gracias. Oh, Heavenly Father, we thank you. Gracias, hermanos. Le damos la bienvenida a nuestro pastor. Dios les bendiga, hermanos. ¿Por qué no damos un fuerte aplauso a nuestro Señor? Él merece toda gloria, honra y alabanza. A Él sea por los siglos de los siglos. Y ahí donde está usted pueden tomar ya su asiento, hermanos. Pónganse cómodos, pero siempre decimos que cómodos, pero no tanto. Estamos agradecidos con el Señor por tener el privilegio de estar un día más en este lugar para adorar y bendecir su bello y santo nombre. Así es de que son todos bienvenidos a nuestro servicio outdoor de la iglesia Nueva Vida. También usted que nos ve de casa, que nos está escuchando a través de la plataforma de Facebook Live o que también nos ve a través de YouTube, reciban un saludo de nuestra parte, de nuestra familia y de nuestra congregación aquí en la ciudad de San Pablo, California. Así de que sin más, también le damos la bienvenida a una familia que nos visita por segunda ocasión, que es el hermano Juan con su esposa. ¿Cómo le decimos a ellos, amada iglesia? Bienvenidos a la casa del Señor. Así es de que esperamos que el Señor nos bendiga a todos a través de su palabra, porque Él siempre lo hace de una manera especial. Y sin más, vamos a ir al libro que es el más leído por la mayoría de los evangélicos y aún alrededor del mundo. Los que no son cristianos o que son católicos también leen mucho el libro de los Salmos. Así es de que vamos a ir al capítulo 1 y solamente vamos a leer el versículo número 3, y eso vamos a usar como plataforma para el mensaje de esta mañana. Y leemos siempre la palabra honrando a nuestro Dios Padre, Hijo, con la comunión de su Santo Espíritu. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Bendito y amado Dios, gracias por tu palabra. Yo te pido que tú nos hables, que tú nos ministres, nos exhortes, nos edifiques y que también nos des una esperanza viva en ti, amado Cristo, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Cuando el Señor nos ejemplifica con los árboles, mi mente se va al huerto del Edén, cuando dice que Él plantó un huerto y le llamó Edén, y dice que plantó ahí árboles de toda especie, de todo género, con semilla en su fruto y sin fruto en su semilla, y plantó plantas de muchos tipos, muchos géneros, y algunos árboles con fruto, otros sin fruto, plantas con flores, otras sin flores, y imaginamos a través de la Biblia, cuando vemos nuestros jardines, cuando vemos en las calles, en las aceras, en los camellones, en los parques, aún en los montes, en los bosques, en los desiertos, una diversidad de plantas y árboles. Unos de zona desértica, otros de bosque, de coníferas, otros de selva tropical, otros de montaña. Entonces hay tantas diversidades de los campos donde está una riqueza floral. Entonces podemos decir que Dios es el jardinero de este mundo, porque Él plantó todos aquellos árboles que les da oportunidad que nazcan, que crezcan, que produzcan frutos, se desarrollen y también lleguen a una edad de término y mueran. Entonces hay árboles de diferentes especies, diferentes tamaños, diferentes
textura en sus troncos, diferentes tipos de hojas, diferentes modos de vida, diferentes frutos. Entonces, si nosotros nos comparamos con árboles, hay una gran diversidad. Habemos personas de diferente tipo de piel, diferente tono de piel, diferente color, diferente complexión. Unos son altos y fornidos, otros son altos y delgados, otros son altos y también medios gorditos, otros son de una estatura promedio, otros son más chaparritos, gorditos, flaquitos, con pelo chino, con pelo lacio, otros que casi no tienen pelo. Entonces nos podemos comparar fácilmente con algún árbol o con alguna planta. Entonces, cuando leemos aquí el Salmo, dice que cuando comienza el Salmo 1, verso 1 y verso 2, hablando de que aquel que se alimenta y medita de la palabra, que aquel que está creciendo en la gracia y en el conocimiento de parte de nuestro Dios, que no estamos haciendo el mal o no tenemos en el corazón nuestro camino en la maldad, dice que seremos como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y que su hoja no cae y que todo lo que hace prospera. Entonces podemos pensar y decir, ¿seremos un árbol como ese? No me tiene que decir, pero usted sabe si es un árbol como ese. Para empezar, hay árboles que se dicen las ciencias naturales que son perennes. Perennes son aquellos que nunca tiran su hoja, como la familia de las coníferas, de los cedros, de los pinos. Esos siempre tienen las hojas verdes. Perenne quiere decir siempre verde. Entonces hay otros árboles que tiran sus hojas a principios o a finales de otoño, y en el invierno usted los ve sin ninguna hoja y aparentemente se ven como muertos. Y muchas veces usted, mi amado hermana y hermana, a veces se ve como esos árboles que no hay hojas, mucho menos un fruto, y pareciera que están como muertos. Pero la verdad es que siguen vivos, esperando su primavera. Y yo quiero hablarte a tu corazón en este día, que tal vez tú como un árbol te has sentido como muerto, como seco, sin hojas, sin fruto, y que a la vista de los demás pareciera que estás muerto. Pero yo quiero decirte que pronto llegará tu primavera. Y para empezar a ejemplificarnos con los árboles, hay características que definen a un árbol en su diversidad para conocerlos un poco mejor. Y el número 1 es el tamaño. Miren, todos aquí más o menos, dependiendo del país y la región de nuestro país, tenemos una altura. En el ejemplo, en México, los de más al norte son más altos, los del centro son un poco más bajos y los del sur son todavía más bajitos. No sé en su país cómo es, en Guatemala, El Salvador, si también los del más al norte son más altos que los de más al sur. Entonces, otros árboles tienen también diferente forma, unos echan muchas ramas, otros son muy delgados, aunque no están tan altos, pero son delgados. Y también las personas, unos no son tan altos y son delgados, y algunos están altos y son gruesos, o algunos son chaparritos y son gruesos. Entonces, para definir un árbol, vemos su tamaño, vemos su forma, su estructura, pero también algo muy importante es su velocidad de crecimiento. Cuando nosotros venimos a Cristo y nos convertimos a Él, empezamos a desarrollarnos y a crecer espiritualmente. Entonces empezamos a crecer. Dice que cuando venimos a los pies de Cristo somos como bebés espirituales, como un recién nacido, una criatura nueva en el Señor. Entonces, como un árbol empezamos a crecer. Pero hay unos que crecen más rápido que otros. Por eso a muchos hermanos vemos que en poco tiempo, en menos de un año, lo vemos sirviendo en la iglesia. Y otros puede pasar 1, 2, 3 años y todavía no sirve. ¿Por qué? Porque la velocidad de crecimiento es diferente. Y en los árboles hay similitud, de manera que hay unos árboles que crecen hasta más de 1 metro en un año.
y hay otros que escasamente crecen 20 centímetros en un año. Entonces hay una velocidad de crecimiento diferente en cada uno de los cristianos, hermanos. Pero muchas veces nosotros los pastores queremos que todos crezcan igual, porque es el sueño de todo pastor y ministro, que todos los recién convertidos crezcan, que se están alimentando de la leche no adulterada y que pronto vengan a ser maestros para discipular a otros. Pero eso no pasa así, hermanos. Hay unos que sí desarrollan rápido crecimiento y otros son un poco más lentos. Y yo no sé si usted se visualiza de rápido crecimiento o de lento o promedio. Y hay algunos también árboles que llegaron a vivir hasta el de mayor récord en el mundo, 4,000 años. Hay otros que 3,000, otros 2,000 y de ahí para abajo, 1,800, 600, 400. Igual vemos en la Biblia, en la historia de la humanidad, que en las primeras generaciones Matusalén llegó a vivir ¿cuántos años? 969. Entonces, hoy ¿quién vive esos años? Ya nadie, hermanos. Él tiene el récord mundial. Hoy escasamente, cuando alguien tiene el récord, creo son 120, 121. Y de ahí para abajo. Así es de que tenemos diferente tiempo de vida. Cuando el Señor dispone, pues partimos con Él. Entonces, los árboles es muy frecuente verlos en nuestro alrededor. En los camellones, en los jardines, en los parques, en los montes, en los cerros. Entonces, ahí vemos que hay árboles que de pronto tenían muchas ramas y ya cuando los vemos se las cortaron y decimos, qué feo se ve ese árbol. No sé si usted ha visto todo esto cuando empiezan a talar, a podar los de PG&E, cuando los árboles están estorbando las líneas eléctricas, el cableado, o otros árboles que están ya dañando propiedades, edificios, casas. Entonces de pronto usted los ve que los cortaron. Y usted dice en su mente al mirarlo, qué feo quedó ese árbol, tan bonito que estaba. Pues yo quiero decirle que el Señor también quiere cortar unas cuantas ramas de nosotros. ¿Por qué, hermanos? Porque es necesario darnos una apodada. ¿Sabe por qué? Porque a veces crecen cosas indeseables en nosotros y podemos causar problemas, hermanos. Todos los árboles, usted los ve bonitos, pero hay unos árboles que han crecido de una manera que la gente que los plantó no se imaginó que iban a causar tal daño, y de pronto tienen que cortarle unas ramas, y si no, cortarlo todo. Así es de que puede llegar hasta una tala excepcional o arrancar desde el tronco. Y el Señor muchas veces quiere tratar con nosotros como árboles para darnos una formación. Cuando nosotros estamos arreglando nuestro jardín o esta yarda y está todo sin nada, visualizamos un árbol, ya sea de sombra, un árbol de fruta o un árbol ornamental para que se vea bonito, plantas con flores o árboles de fruto. Y entonces usted viene y planta un árbol, y cuando pasan los años, el lugar que usted plantó ese árbol se da cuenta que era muy pequeño el lugar para esa dimensidad que iba a crecer aquel árbol. Entonces se ve la necesidad de cortarlo. Y eso pasa muy a menudo dentro de nuestras ciudades. ¿Por qué? Porque los árboles, así como nosotros, también causan problemas. Y nosotros, como los árboles, también causamos problemas, hermanos. Hay muchos cristianos hoy que pudiésemos decir que son como cristianos que están en una maceta. Sí, hermanos. Usted ve esa planta que está ahí, se ve muy bonita con flores y da bonitas flores, pero nunca va a dar a plenitud de su capacidad si esa maceta, si esa planta no se saca de la maceta y se planta en tierra.
Quiere decir que hay muchos cristianos que permanecen en macetas, se ven bonitos, dan su fruto en su tiempo, pero nunca desarrollarán toda su capacidad, ni darán todo su fruto si no son plantados para echar raíces. Y es de que la responsabilidad y el compromiso a mucho pueblo de Dios no le gusta, de manera que andan sus vidas espirituales como en una maceta, como un árbol o una planta en una maceta, y se mueven de lugar en lugar. Cuando usted se mueve de vecindario, de ciudad, y empieza su mudanza, se lleva sus plantas preferidas en sus macetas. Y ahí las trae cuando se cambia cada 3, cada 4, cada 5 años. Ahí anda sus macetas de una ciudad para otra, de una casa a otra, pero nunca la ha plantado. Y esa maceta sigue estando bonita, la planta sigue echando su flor, si es frutal sigue echando su fruto, pero nunca se desarrollará a su máxima capacidad porque necesita ser plantada en tierra. Y mucha iglesia del Señor anda viviendo sus vidas espirituales como macetas. Y se mueven de tiempo en tiempo. Y es muy común que la iglesia del Señor en este contexto de Estados Unidos se mueve cada 5 años máximo, de ciudad, de vecindario, y por lo tanto busca una nueva congregación, una nueva iglesia, y entonces nunca desarrollará su potencial para ser plantado y sea como ese árbol que nos habla el libro de Proverbios, que seremos como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que su hoja no cae, que da su fruto en su tiempo. Necesitamos ser plantados, porque nunca seremos desarrollados en nuestro potencial si no echamos raíces, si no echamos fundamentos en un lugar. Y el problema que causan ciertos árboles es de que los plantan en un lugar incorrecto. Que ese árbol tiene una capacidad para crecer grande, extender sus ramas y dar mucho fruto, y lo ponen en un lugar tan estrecho, tan pequeño, que no lo dejan desarrollarse en su potencial. Y muchas congregaciones tienen hombres y mujeres como árboles plantados en ese lugar, pero en un lugar estrecho, donde no lo dejan desarrollarse, donde sus raíces no pueden profundizar, donde aún su contextura no puede desarrollarse en su esplendor porque lo tienen estrecho. Y al contrario, hay otros que les dan mucho espacio y nunca desarrollan su potencial, y están todos escuálidos, enclenques, todos ahí pequeños en un gran lugar que no lo aprovecha otra persona, otro árbol. Y eso pasa en nuestras congregaciones, hermanos. Y cuando un árbol grande también es plantado en un área pequeña, levanta las aceras, se mete entre las paredes de los hogares y empieza a dañar las paredes, la construcción, las tuberías, las empiezan a tapar, a agrietar banquetas, calles, y de pronto ya vemos que los están cortando. ¿Por qué? Porque los pusieron en un lugar incorrecto. Y muchas congregaciones sufren de esos dolores, de esos problemas, de que hay árboles que plantaron en un área donde no era la adecuada para ellos, y empiezan a causar daños a los demás en medio de su congregación. Pero yo sé que eso no pasa aquí, hermano, ni que usted ha sido el causante, ¿verdad? Porque hay muchos árboles en la inmensa diversidad que Dios nos dio. Hay árboles que crecen demasiado. Hay otros que son venenosos, hermanos, que sus frutos son dañinos, que si usted los ingiere se intoxica, se envenena. Entonces, un árbol de esos tóxico jamás lo podría poner en la escuela dominical. Imaginemos a un árbol, a una persona que es tóxica, y que los niños vengan a él. ¿Qué va a pasar? ¿Qué daño causaría? Entonces, hay personas que como árboles son tóxicas, que no pueden estar a su alrededor de pequeños. ¿Por qué? Porque los envenenan para su crecimiento, para su desarrollo, para que no desarrollen su potencial. Entonces, hay otros que causan alergias, hermanos. Hay árboles que causan alergias.
plantas que causan alergia, dan mucho polen y ese polen de pronto lo respiramos y nos da alergia. Otros nos da comezón en la piel, otro hace que se nos ponga rojiza y otros se hinchan. Entonces hay árboles, también hermanos en la fe, que aman a Dios, que quieren servir a Dios, pero que segregan un tipo de alergia, hermanos, y empiezan a dañar a los que están a su alrededor. Entonces, de manera que ellos tienen que estar, pero como un poquito más separados, allá aparte. Y nosotros como hijos de Dios deseamos la comunión de los santos, pero hay algunos que tienen que estar como aislados, más ermitaños. ¿Por qué? Porque son medios alérgicos. Producen alergia a los demás. Entonces, debemos de evitar poner personas que como árboles son tóxicos o producen alergias alrededor de muchas personas. Pero yo sé que usted no es tóxico ni alérgico. Y hay otros hermanos que dan unas espinas de este tamaño, de 2, 3, 4 pulgadas. Y nadie puede acercarse, porque si le acerca demasiado y lo roza poquito, lo espina. Hay gente que en su carácter, hermanos, tiene un carácter tan feroz que no puede ni tocarlo porque lo hieren. Sí, lo espinan, hermanos. Hay árboles con unas espinas tan pronunciadas y esos árboles son realmente agresivos. Y en el pueblo del Señor hay mucha gente que aún el Señor está trabajando en ellos, pero que todavía son muy agresivos, que tiene unas espinas de 3, 4 pulgadas y no pueden ni rozarlos porque les encajan la espina, son agresivos. Y hay otros árboles, hermanos, que empiezan a echar un montón de rebrotes de raíces por donde quiera. Pero esos árboles tienen una capacidad tremenda de que sus raíces están por encima y empiezan a sacar retoños por aquí, por allá, y donde quiera ve que están surgiendo ramitas, otra vez árboles nuevos. Pero la verdad es que esas ramas, esos rebrotes no sirven. Y hay gente en las iglesias que quiere estar en todos los ministerios, que quiere estar aquí, allá y allá, y echa por donde quiera rebrotes, semillas. No son semillas, son de las mismas raíces, rebrotes. Pero esos son vanos. Al poco tiempo esos rebrotes, cuando dejan de regarse, se secan. No producen fruto. Aparentemente se ve como que están creciendo y, oh, mira, están echando muchos rebrotes, este sí es de bendición. Pero todo eso al tiempo se acaba, se seca. ¿Por qué? Porque árbol solo es uno y los demás es puro engaño, hermanos. Entonces hay hermanitos en la fe que tienen todo el deseo de servir a Dios, pero quieren servir en todas las áreas, pero en todas las demás áreas, todo eso que hacen no prospera, hermanos. Solo podemos enfocarnos en un área, en un ministerio, para desarrollar el máximo potencial y dar buen fruto, hermanos. Entonces, ya hablamos de ciertos tipos de árboles y hay otros que tienen una capacidad como el eucalipto, el gigante, que crecen, pero enormes, hermanos. Y esos árboles tienen una capacidad que ellos, sus raíces son tan profundas que empiezan a alimentarse del subsuelo y empiezan a jalar todos los nutrientes, la riqueza nutritiva desde las profundidades de la tierra, y empiezan a debilitar todo lo que está a su alrededor, no dejan que crezca. Entonces esos gigantes, esos eucaliptos que crecen tan inmensos, cuando tiran sus hojas y sus raíces, segregan una sustancia que no permiten que nada crezca a su alrededor. Y yo sé que aquí no hay ninguno de esos, que solamente quieren crecer ellos y que no dejan que nada alrededor suyo crezca. ¿Por qué? Porque quieren ser el gigante, el primero. Hay personas, hermanos, que hay en nuestras congregaciones que son vanagloriosos, que son orgullosos y que quieren figurar en todo y no dejan que otro crezca, porque luego lo quieren como apagar,
como ponerle el pie por encima y ellos los miran de reojo por sobre el hombro, pero eso está en otra congregación. Aquí ya vemos puros que pueden crecer juntos como una arboleda, hermanos. Hay otros árboles que por lo contrario, hermanos, atraen pero una diversidad de plagas. Y así vemos hermanos en la fe, en las congregaciones, que atraen plagas molestas, hermanos. Las oruguitas, ¿se ha visto las muchas orugas en las ramas de unos árboles? Es terrible, hermanos. Hay hermanos que atraen plagas. Otros árboles que producen malos olores, pero yo sé que de esos tampoco hay aquí. Que los frutos son de olores desagradables, que no son comestibles y que huelen pero mal. Y todos tenemos un olor, hermano, nuestro pH, nuestro sudor. Cuando alguien suda, unos tenemos el pH tan fuerte que aunque se ponga del perfume más caro, huele. Pero esos se quedaron allá afuera. Esos no vinieron hoy, hermanos. Y hay otros que los frutos son tantos sus frutos, pero que no son comestibles y la gente no los come y los frutos empiezan a caer, pero si mucho, ya maduros y se empiezan a podrir en el suelo y huelen mal. Y también ensucian y manchan el pavimento. Entonces hay algunos hermanos en las iglesias que sus frutos son tantos, pero que no son buenos frutos. Y que lo único que hacen esos frutos es de que huelen mal y que también manchan lo que está abajo. Y esos hermanos tampoco están en esta congregación, porque esos árboles están allá afuera, ensuciando, manchando los pavimentos, pero no la iglesia del Señor. Siempre hay algunos hermanos que empañan, que quieren ensuciar el testimonio de la iglesia. Y hay otros que como árboles son bien quebradizos, hermanos, que no les pueden ni tocar ni colgársele un niño de una ramita porque se quiebra luego. Hay unos que sí son muy dúctiles o flexibles, que usted los dobla su rama y se vuelve a enderezar. Pero hay otros que en cuanto le jala poquito, se quiebra. Y así hay muchos cristianos en las iglesias, muy quebradizos, sus ramas son quebradizas. No le puede decir algo porque ya soltó la lágrima, porque no me saludó, mira que ni me vio, y empiezan bien quebradizos, que no pueden tolerar nada, hermanos. Pero de esos no tenemos ninguno aquí. Entonces vemos que los árboles tienen problemas, y los cristianos en las iglesias somos iguales como esos árboles, hermanos. Unos somos tan intolerantes, otros tan sensibles, otros tan gruñones, tan agresivos. Pero para que esos árboles se mantengan plantados, y vivos, se tienen que regar periódicamente. Y se han hecho estudios aquí en Estados Unidos en el tiempo de las sequías, como los árboles que están en las calles, camellones o parques, cuando hay escasez de agua, no se riegan por un buen tiempo. Y esos árboles se acostumbran a la sequedad, a que no los rieguen. Pero esos árboles, cuando los acostumbran desde pequeños, aunque pasen las sequías, usted los ve de pie. Allí están los árboles, vivos, y todavía con su sombra, todavía con su fruto, porque los acostumbraron desde pequeño a regarlos adecuadamente. Pero la mayoría de los cristianos hoy en la iglesia del Señor, cualquier desierto los seca, porque sus raíces no están profundas, sus raíces no se alimentan del subsuelo, de los nutrientes, ni buscan el agua en las profundidades de la tierra, sino están acostumbradas a que les echen el agua por encimita y sus raíces están por encima. Y cuando viene el sol y les empieza a calentar y no les echan su agua, se empiezan a secar.
Y la mayoría de los cristianos hoy, hermanos, déjeme decirle que no se alimentan de la profundidad, de los nutrientes de la palabra de Dios. Y hoy en día se están secando, hoy en día se están enfriando, se están secando literalmente, espiritualmente, hermanos. ¿Por qué? Porque no están alimentándose en la palabra, no están buscando las aguas en la profundidad de la palabra de Dios. Estaban acostumbrados a que el pastor, el ministro, les eche agua todos los días, 2-3 veces a la semana, y sus raíces están por encima, no se han profundizado, ni saben buscar el alimento espiritual, buscando en las profundidades los nutrientes de la palabra, porque estaban acostumbrados a que les regaran por encima. Y eso ha sido un error por nosotros por mucho tiempo, porque hemos mal acostumbrado a la iglesia. La iglesia necesita nutrirse de la palabra, necesita buscar su agua. Pero como lo tenían todo a la mano, el árbol acostumbrado a que lo regaban 2-3 veces a la semana, cuando le falta el agua se empieza a secar. Y hoy están secos. La gente me pregunta, ¿cómo hace para que las plantas estén vivas? Aún las que están en macetas dentro de la iglesia, creciendo, dice, pues no les pongo agua. Una vez a la semana, o a veces cada 15 días. Y ahí están, hermanos. Pero la gente está acostumbrada a echarle agua. Oh no, ponle agua, ponle agua. No, ¿por qué? Porque cuando le pone mucha agua a una planta, a un árbol, activa los hongos, las bacterias que están en el subsuelo. Y eso perjudica a la planta, perjudica el árbol. Y evita, si no lo riega constantemente, evita que se pudran sus raíces, que se malacostumbre el árbol y que no profundicen sus raíces. Pero hoy la iglesia del Señor no tiene raíces profundas. No podemos decir que somos como esos árboles plantados junto a corrientes de aguas, hermanos. ¿Por qué? Porque hoy la iglesia del Señor se está secando. En este pequeño desierto ya se sienten secos. ¿Por qué? Porque no están acostumbrados a buscar las aguas en la profundidad. Sus raíces no están profundas, están por encima y se están secando espiritualmente. Necesitamos saber cómo regar los árboles. Y después de que ya vimos todas estas características de los árboles, para mantener un árbol, hermanos, Dios nos plantó en su reino. Él nos sembró. Y de acuerdo a su propósito, es que el Señor nos da forma. Todos los árboles o plantas, cuando esté en su diseño de su nuevo jardín, de su nueva yarda, usted hace un diseño o le paga a alguien para que lo diseñe y dice, aquí te queda un árbol de tal, o si te gustan las frutas, puedo ponerte este árbol de fruta, estas plantas de estas flores. Le da todo un panorama para que usted elija los que serán de ornamento, los que serán de fruto, los que serán de sombra. ¿Por qué? Porque ellos saben cómo diseñar y las áreas determinadas por el espacio para tales árboles o plantas. Pero la gente dice, no, yo quiero diseñar, es que a mí me gusta este árbol y yo lo quiero en mi jardín. Pero usted lo que no sabe es que ese árbol no es el adecuado para su jardín. Y entonces venimos a una necedad de nuestra vida, a servir en un ministerio en la iglesia, pero no es lo adecuado lo que el verdadero diseñador de nuestra vida ha determinado para nosotros, y nosotros nos plantamos en otro lugar. Y vienen las consecuencias, vienen los problemas, hermanos, y entonces Dios tiene que empezar a trabajar como el jardín de su huerto, como el jardín de su Edén, como el jardín de su paraíso. Tiene que empezar a trabajar en su vida, en mi vida, que como árboles o plantas, Él necesita apodarnos, porque tal vez necesitamos una poda inicial de formación. Cuando alguien se convierte, Dios empieza a formarlo, Dios empieza a meterle corte para darle una forma, para darle un diseño. Si usted quiere en su casa un fence de plantas, hay unas plantas adecuadas para crear un cerco pero de bonito aspecto enfrente y pequeño. Entonces hay plantas adecuadas para crear una pantalla como
un hedge en su casa y lo van apodando y le va dando forma y se ve bonito, es una pantalla bonita. Pero sin embargo usted vive allá afuera en unos ranchos, mete otro tipo de cerco, mete otros árboles que son de espinas pronunciadas y que uno a otro se cierran y que es casi imposible que atraviese ese hedge un animal salvaje o alguien que quiera meterse a robar. ¿Por qué? Porque si alguien osa traspasar ese hedge, saldrá todo desgarrado de su cuerpo. Entonces en la iglesia del Señor necesitamos personas como son los sugieres, que dan buena presentación allá en el frente al entrar, que reciben a los visitantes, como también necesitamos un grupo de intercesión que sean como esos árboles que entretejidos entre sí con esas espinas pronunciadas no dejen pasar nada que quiera dañar a la iglesia. Entonces podemos ver que tanto lo que se ve bonito como lo que se ve feo, estando en el lugar correcto, funciona en el gran jardín de Dios, que es su iglesia. Entonces no porque tenga feo aspecto, que sea agresivo, quiere decir que no servirá en la iglesia. Claro que servirá en el ministerio de oración, en el ministerio de intercesión, para que nada ose traspasar los linderos de la iglesia. Y algunos que tengan ese buen aspecto, que sea la pantalla, la fachada de la iglesia, también es adecuado. Pero necesitamos otros árboles que sean como ese árbol de ese gran parque, con ramas extendidas, con hojas abundantes, que los niños jueguen en los columpios bajo sus ramas, que aniden las aves de los cielos y que atraigan las parejas a sentarse en esa banca bajo de ese gran árbol. Necesitamos de todo tipo de árbol. Necesitamos otros tipos de árbol que den fruto, que sea apetecible, que la gente diga: oh, qué hermoso árbol, yo quiero de ese fruto, yo quiero ser como ese hermano, yo quiero ser como esa hermana, mira nada más cómo es, y algo está pasando, ¿a dónde va esa persona? Yo quiero ser como ella. Entonces necesitamos esos árboles. Y de acuerdo al propósito del llamamiento de Dios, nos va dando una poda de formación. Entonces es necesario, hermanos, que Dios nos empiece a formar, que nos dé una estructura conforme al diseño de su propósito, que quiera que le sirvamos en su iglesia. Entonces, no porque sea un árbol diferente a otros quiere decir que no sirve. Claro que sirve. En el gran jardín de Dios, Él creó una diversidad tremenda, hermosa, que estando en el lugar correcto, en el lugar adecuado, todos nos vamos a ver hermosos. Entonces necesitamos esa poda de formación, pero también necesitamos, cuando ya tenemos ese proceso de formación en nuestra vida, necesitamos una poda de mantenimiento. ¿Sabe por qué? Porque una vez que Dios ya nos dio forma, que nos estructuró para servirle en algún ministerio, de pronto empiezan a salir otras nuevas ramas que no son adecuadas, que está creciendo por ahí un rebrote en nuestro tallo, nuestra rama, que de pronto estorba, que de pronto no se ve bien, que de pronto es algo que molesta. Entonces Dios viene a darnos una poda de mantenimiento para mantenernos en la forma y el diseño de su propósito, del llamamiento que Dios nos dio, hermanos. Entonces esta poda de mantenimiento consiste en eliminar elementos indeseables como ramas secas, tocones, chupones, ramas que ya están a punto de quebrarse y caer. No vaya a ser que los niños jugando venga esa rama y se les caiga en su cabeza, o esté la parejita ahí echando novio en la banca y de pronto se caiga esa rama y les pegue en la cabeza. Entonces Dios necesita darnos una poda de mantenimiento, porque de pronto esa rama se está extendiendo y va a tocar ese cable de alta tensión y puede ser perjudicial, puede atraer la electricidad a su tronco y alguien que pase por ahí que le dé un toque. Entonces Dios necesita darnos mantenimiento espiritual con una poda de mantenimiento. Y de pronto ya se vinieron las aguas y se empezó a regar, sus raíces empezaron a
a crecer, a agarrar nutrientes, y empezó a echar más ramas, más hojas, y de pronto ya tiene muchas ramas y hojas excesivas. Y entonces Dios dice, no, te estás creciendo mucho, así es de que hay una poda de mantenimiento. Pero cuando alguien se está creciendo y que Dios empieza a podarle algo indeseable, entonces dice, ay, Señor, esto no me está gustando, esto duele, esto no me agrada, esto no me gusta. Pero es Dios, hermanos, dándonos una poda de mantenimiento, porque es necesario. Quiere aclarar nuevamente la forma que nos diseñó, la formación que nos dio. De pronto ya se empieza a cambiar, a crecer para un lado, para el otro. Dios dice, no, un momento, tú no te vas a extender más de este lado, tienes que acortarte, tienes que achicarte, déjame que sea yo el que extienda tu vida. Así de que empieza a quitar lo excesivo de nuestras vidas. Y de pronto, si nosotros no atendemos el llamado de Dios para una poda de mantenimiento, hermanos, viene algo que pasa muy a menudo en el invierno. Las podas, quiero decirle, amado y hermano, con todo mi amor, son necesarias. Pero cuando a un árbol le quitan algunas de sus ramas, el árbol se duele. Igual nosotros nos duele cuando viene la formación de Dios, cuando Dios nos quita ramas, que empieza a cortarnos y decimos, ay Señor, pero ¿por qué esto? ¿Por qué mi matrimonio está por esto? ¿Por qué mis hijos? ¿Por qué mis finanzas? ¿Por qué, Señor, yo oro y tú no atiendes mi voz, tú no atiendes mi súplica? ¿Por qué estoy alabándote pero no siento tu presencia? ¿Por qué siento que estoy en un desierto? ¿Por qué siento que no me oyes? Siento que me has abandonado, siento que estoy seco por dentro. Es que necesitamos la formación de Dios, el mantenimiento de Dios. Y Dios nos poda porque es necesario. ¿Sabe por qué? Porque en el tiempo de invierno vienen las podas a los árboles. Porque en el tiempo de invierno necesitamos ser podados para que nuestras raíces se profundicen más, para que busquen las aguas de la profundidad, para que busquen los nutrientes de los subsuelos y pueda fortalecerse primero, porque vendrá la primavera. Y el problema es, hermanos, que no queremos que Dios nos pode, y cuando pasamos por el desierto, entonces no veremos la primavera, porque en el desierto nos secaremos, en el desierto moriremos, hermanos. Y el deseo de Dios es darnos formación, podarnos de una forma de mantenimiento en el tiempo de invierno, para que nos preparemos para la primavera, porque vendrá la primavera para tu vida, vendrá la primavera para tu espíritu, porque hoy te sientes seco, hoy te ves como muerto, pero vendrán nuevos rebrotes y nuevas ramas empezarán a surgir en tu vida, y darás fruto, y un fruto que abunde, un fruto que permanezca, hermanos. Aquí a mi frente, a su espalda, está un limón. Y ese limón, puede verlo, usted voltea atrás ahí, yo se los describo a los que me escuchan. Es un limón de tipo americano, de esos que se ponen amarillos para las limonadas. Pero desde que yo llegué aquí, más de 3 años, ese árbol nunca lo han podado, nunca le cortan los limones. Están ramas secas, tiene muchas ramas, pero no da buenos frutos y tiene muchas plagas. Y eso pasa cuando no recibimos las podas de Dios, la de formación, la de mantenimiento. Quiere decir, la gente dice, pero da fruto. Sí, da fruto, pero no a su máxima capacidad, y no es un buen fruto que Él está diseñado a dar. Necesitamos nosotros que Dios nos pode para que desarrollemos nuestro potencial, nuestra máxima capacidad, para poder profundizar nuestras raíces, que nos dé forma a nuestra vida, nuestro carácter, para poder llevar fruto, y un fruto que permanezca, y ser como ese árbol que está plantado junto a corrientes de agua, el cual su hoja no cae, da su fruto a su tiempo, hermanos. Está siempre verde. Y ese limón,
aparte de que sí da fruto, pero da malos frutos, tiene plagas, tiene un aspecto salvaje. ¿Por qué? Porque no se le ha dado una forma. Y hoy en la iglesia del Señor hay muchos hermanos que tienen ese aspecto salvaje, porque no permiten que Dios los forme. No permiten que Dios a través de su Santo Espíritu les empiece a podar y a quitar esas ramas excesivas, esos troncos, esos tocotes que ya no están adecuados para su vida. No permiten, dicen, no, es que así soy yo. Y así empiezan a crecer y no quieren que Dios les dé forma, no quieren que los mantenga en comunión con Él, que les dé un perfeccionamiento, y empiezan a crecer y crecer. Y sí dan frutos, pero son malos frutos y tienen un mal aspecto, medio salvaje. Y así la iglesia del Señor, en sus congregaciones, hay muchas personas que tienen ese aspecto de salvaje. ¿Por qué? Porque no han dejado que Dios les dé formación, les dé mantenimiento conforme al propósito de cual el Señor los ha plantado en ese lugar. Y la última forma de poda que hay se llama poda excepcional. Ya no es una poda de formación para darle a usted forma a un diseño. Ya no es una poda de mantenimiento para mantenerlo conforme al propósito de Dios, sino es una poda excepcional. Y esa poda excepcional, hermanos, pasa muy a menudo. Cuando ese árbol ha perdido su forma, su diseño y su propósito, ya no le podan con esas tijeras grandes, sino traen un motor que tiene una gran cuchilla que le dicen machete y tiene una cadena que da vueltas. Y esa gasolina, y de pronto la prenden y lo cortan de un solo tajo. Esa es una poda excepcional. Cortan el árbol literalmente desde su tronco y le dejan tal vez un tronco de 1,5 metros, o a otros los dejan 2, dependiendo el tamaño del árbol, otros 4, 5, y le cortan todo para que vuelvan a salir brotes nuevos y vuelvan a crecer nuevas ramas y le vuelvan a dar forma y un diseño. Pero yo sé que tú no quieres ese proceso. Tú no quieres ser ese barro, aquella vasija que el Señor mandó a Jeremías ir a ver a la casa del alfarero, que cuando ya estaba casi terminado, había una impureza, una imperfección, y la quebró de nuevo. Eso es lo que el Señor puede hacer contigo, tú que me estás viendo y escuchando, y usted que está aquí. Nadie quiere ese proceso, esa poda excepcional. Nadie quiere ser cortado de tajo, sufrir tal dolor. Yo mejor te aconsejo que le digas a Dios: Señor, dame forma, la que tú quieras. Plántame en ese lugar donde yo pueda crecer, donde yo pueda echar raíces y profundizarlas, y que pueda recibir mi agua en su tiempo, para que mis raíces se profundicen, para que los nutrientes yo los pueda absorber y pueda crecer cuando venga la primavera, y pueda alcanzar el propósito del diseño que tú me has dado, Señor. Y aun cuando hay cosas indeseables en mi vida, fórmame, manténme, dame mantenimiento, poda mis ramas. Pero yo no quiero que tú cortes todo esto que tú me has dado, todo esto que ahora soy, porque el proceso es doloroso. Y a veces Dios ha tratado con personas así, realmente las quebranta. Y yo no creo que usted quiera ser quebrantado por el Señor. Y le voy a invitar en esta mañana que se ponga sobre sus pies.